Por eso, el Javier Milei que yo conocí, inteligentemente, consistentemente y alineado éticamente con la escuela austríaca, quería dolarizar. Ahora nos encontramos con un payaso que sale a defender el peso. Y lo digo con todas las palabras, lo repito, un payaso que sale a defender el peso fuerte. Lo dijo Caputo, y es el plan más estatista de la historia. En el gobierno pseudo-liberal, que en realidad es el más estatista. ¿Por qué? Porque si yo hago desahorrar al sector privado para pagar impuestos, es el sector privado que desahorra fruto del esfuerzo de meses y años del pasado para pagar impuestos al Estado y para pagar gasto corriente. Claro. El desahorro del gobierno estatista de Milei para que los privados financien al sector público, para que paguen impuestos con dólares, lo que tiene implícito es menor inversión, menor consumo futuro, menor producción futura, menor empleo futuro. El 10 de diciembre del 2023, en todos lados yo decía que Massa era el peor ministro de Economía de la historia de Argentina. Nunca me imaginé que iba a venir alguien que se iba a animar a financiar al Estado haciendo deshonrar al sector privado. Bueno, enfocar al doctor, estamos con Diego Giacomini, muy bien, ahí está en cámara, muy bien. Doctor, por ejemplo, ¿va a haber un canje de deuda? ¿Cuánto se debe? A ver, seamos concretos, vamos a los números. Este año vencían 9.000 millones de dólares, hard dólar. Estoy hablando dólar puro, dólar duro. El año que viene vencen 19. O sea, más del doble, punta a punta. Cuando yo miro el 2026, 2027, si es reelecto este gobierno o viene cualquier otro, 2028, 2029, 2030, 2031, el promedio de los vencimientos hard dólar son entre 19.000 y 20.000 millones de dólares por año. ¿Qué quiere decir? Que los próximos 8 años, promedio hard dólar, año por año, todos los años, vencen más del doble de los que vencieron este año, que no podemos pagar nada. Es todo asiento contable, pim, para adelante el taxímetro. ¿Por qué es esto? Porque acá tenés 2 sátrapas anteriores. Primero, en esos 8 años hay que pagar todo el empréstito del actual ministro de Economía que sacó bajo el gobierno de Macri con el Banco Central de Sturzenegger, que es el ministro también hoy en día de reforma Eso es una gran ironía. De reforma del Estado. Es verdad, ya estuvieron. Bueno, es la realidad. Es la realidad. Es la realidad, no es la irónica realidad. Exacto. Y después viene el sátrapa de Guzmán, especialista en deuda, que ¿qué hizo? Se sentó a negociar la reestructuración de la deuda que estaba defolteada. La deuda primero la defoltea la CUNSA, claro, porque ustedes lo nombraron a Mauro Viale cuando hablaron. Yo estaba el día que la CUNSA anuncia el reperfilamiento, me interrumpen la entrevista para escuchar a la CUNSA. Yo estaba con Mauro Viale al lado, ¿no? Y por cucaracha me dicen que por favor no digas las palabras de Ford. Okay. Se acabó de inventar. Nos mandó al frente a todos. Entonces, dicen, la CUNSA habla, reperfilamiento de acá, reperfilamiento de allá. Bueno, termina de hablar. ¿Qué piensa, señor Giacomini, de todo esto? Doctor Giacomini, ¿qué? El gobierno que está deflotando la CUNSA. No, y es muy lindo porque está el video que Mauro dice, cierra el programa y no me quiere. ¿Puedo decir algo más? Digo yo, Campos, querían cortar. Y Mauro dice, este es más peligroso y habla mucho más en serio que Milei, dijo en ese momento. La tenía clarísima, pero ¿quién es quién? Mauro, y ahí me sacan la palabra y se termina el programa. ¿Pero por qué cuento esto? Porque la CUNSA, cuando negocia la reestructuración, acuérdense, van a ver que no estoy mintiendo, cuando negocia los bonistas Ley Nueva York, lo que querían para negociar es que en valor presente
la deuda no valiera menos de $50 cada 100. Y no querían haircut, recorte, nominal. Entonces, ¿qué sucede? Si vos querés que no valga menos de 50 y no tampoco querés el recorte nominal, ¿qué hizo Guzmán? Listo, Calisto. Hizo que el 80% de todos los vencimientos tengan que ser pagados entre el 2025 y el 2032. Entonces, ¿qué tenemos? Que desde el 2025 y los próximos 8 años, en teoría, hay que pagar los 46.000 millones de dólares de capital que se le vence al FMI, más el 85% de los 67.000 millones de dólares que le vencen a los bonistas Nueva York. Claro. Y esto es solamente los hard dólar. Ahora, si ustedes me preguntan, che, ¿esta es la deuda más problemática? A pesar de los números que les dije, no es la deuda más problemática. ¿Cuál es la más problemática? Cuando ustedes toman la deuda de legislación nacional que ajusta por ser más dólar link y ustedes la suman a los vencimientos del anterior hard dólar, al tipo de cambio oficial de hoy, de acá a que se vaya Milei o termine el primer mandato Milei, para escuchar el número porque me da miedo. redondeando, vencen 215.000 millones de dólares sin contabilizar ni el BOPREAL. Pero es pesos, doctor. No, acá te estoy diciendo el tipo de cambio oficial toda. Claro. O sea, la hard dólar más SER más dólar link. Vencen 215.000 millones de dólares sin contarte el BOPREAL Sí. y sin contarte los 30.000 millones de pesos que estaban en pases que fueron al Tesoro. Vos me preguntás, Doctor, ¿es pagable eso? No se para puede mí no nunca. es pagable. Claramente. Para mí no es va pagable. A un Te lo contesto. perfilamiento, claramente. Claro. Por algo Claro. metió el decreto. Por algo. Está viendo el paraguas porque no va a tener dinero. Lo va a... Eso que nos explique, ¿no? Ya que decíamos que dejamos que lo explique el especialista, ¿de qué se trata este último decreto? Mira, te voy a ser muy sincero. Como es para más mediano y largo plazo, no le presté tanta atención. Yo miro los números macro Claro. de endeudamiento. Cuando vos agarrás la deuda, desde la deuda dólar duro, medida en dólares duros, perdón, toda la deuda medida en dólares duros del Tesoro. ¿Acá qué importa? Si la deuda es más pagable, es más fácil de pagar o es más difícil de pagar, poniendo en dinámica para adelante la película. Primer concepto desde lo monetario, ¿no? Una deuda de 460.000 millones de dólares, redondeando, que viene creciendo con la misma tendencia de largo plazo, exactamente igual que desde el 2017, no cambió nada. Y después de la reducción por magia contable de la devaluación de Milei de diciembre, en los últimos 8 meses creció 80 y moneditas mil millones de dólares, 85.000. Entonces, la tendencia se aceleró. Ahora, ¿qué quiero decir? Una deuda desde lo monetario, para que sea más fácil ser pagada, ¿qué necesita? Que el peso se fortalezca genuina y de verdad contra el dólar. Y para que el peso se fortalezca genuino y de verdad contra el dólar, necesitas una economía que crezca en forma sostenida a tasas cuasi chinas con estos niveles de deuda, 3, 4, 5 años seguidos, 7, 10. En los últimos 13 años, la tasa de variación del PBI es menos 0.1 promedio anual, desde el 2012 a la fecha. Y el PBI per cápita, cuando uno compara 2023 contra 2012, cae menos 18.2%, en pesos constantes del 2004. Con lo cual, desde lo monetario, a mí, con este tipo de cambio actual, si ustedes me preguntan para adelante, y yo creo que sería razonable, dado lo que expliqué, pensar en la película de mediano plazo en un dólar que vuelva a ganar terreno
frente al peso que está realmente sobrevaluado, porque si no fuera así no existiría el cepo. Claro. Porque el cepo es un control de precio máximo para el dólar y mínimo para el peso. O sea, se le pone un techo al dólar y un piso al peso. Si el dólar tendiera a debilitarse y el peso a fortalecerse, que es lo que hace que la deuda sea más fácil de pagar, no dudarían de haberlo ya sacado del cepo. Claro. Listo. Desde lo no monetario, desde lo de crecimiento y lo de deuda, me acuerdo en el pasado, en la época de Macri, viene el caso, nosotros habíamos hecho la cuenta de solvencia intertemporal de la deuda con Javier y se necesitaban 3 puntos de superávit primario en aquel entonces para que la deuda fuera solvente intertemporalmente, porque vos con el superávit primario pagás los intereses. Listo. Ahora, ¿cuál es el problema? Los intereses de deuda que fueron 1.6% de PBI o son este año y que el año que viene van a ser 1.3%, supuestamente. Cuando yo muestro estos puestos en dinámica los próximos 4 o 8 años, va a crecer. Claro. El taxímetro de los intereses va a pasar a ser 2, 2,5%, 3% del PBI. Claro. Entonces, ¿qué miramos? Si a esto le agrego, que ahora seguramente me preguntarán del presupuesto, cuando yo miro y lo pongo en dinámica, esto es una economía que viene sin crecer, que sigue cayendo y que necesita un ajuste permanente para poder pagar esa deuda. Ajuste permanente que en realidad es una víbora que se come su propia cola, porque si vos ajustás permanentemente, la economía no crece y en el fondo la deuda se paga con crecimiento. Y si no creces, la deuda no se puede pagar. Y sobre este ajuste que está haciendo Javier Milei, ¿cuál es tu análisis? ¿No? Porque el ajuste puede tener muchas formas. ¿Cuál es la calidad de este ajuste? Bueno, es muy interesante tu pregunta. A ver, número frío aritmético. Vamos a tomar números que dicen, todavía no se pueden hacer las cuentas porque tenemos varios problemas los economistas. Che, ¿a qué dólar lo miro? Hay 5 distintos. ¿Entendés? ¿Qué nivel de crecimiento le ponemos? Pero vamos a números indicativos. Si teníamos un gasto público en términos de PBI, que vos cuando sumabas Nación 24 más Provincia 16 más municipios 3, te daba en torno de un gasto público de 42%, cuando ahora esa misma suma, dado el ajuste sobre todo de Nación, celebro que sea así porque el que tiene que ajustar más que nada es Nación, y ahora lo explico por qué, bajó de 42 a 35, lo celebro mucho. O sea, para mí, se tenía que hacer claramente. Que baje el gasto público en términos de producto 7 puntos, lo celebro mucho. De hecho, que el gasto público baje, estoy hablando aritméticamente, nada más, que baje de 42 a 35, 7 puntos, o capaz son 6, o capaz son 5,5, está muy bien cualquiera de los 3 números, a su vez te permite que la economía pueda convivir con un tipo de cambio un poquito, una economía con 35 de gasto público puede convivir con un tipo de cambio un poquito más apreciado que una economía de 42. Eso está claro, es bueno. Listo. Ahora, miremos cómo está. Primer indicativo, ¿cómo está hecho este ajuste del gasto público? ¿A mí qué me preocupa de esto? La sostenibilidad dinámica de este ajuste del gasto público, que si cuando uno mira el presupuesto plurianual, o sea, el proyecto de presupuesto 2025, 2026, 2027, que seguro me preguntarán, cuando me pregunten voy a ser más específico sobre el tema, no hay grandes descensos marginales del gasto público en términos del producto para adelante. O sea, parecería que en los papeles el gran ajuste fue este año. Ahora, ¿cómo se hizo este gran ajuste? Básicamente, primero se hizo... Jubilados. Claro, pero ¿cómo se hizo? Primero, en un marco en el cual caen los ingresos tributarios. Claro. Todo el agregado de ingresos tributarios en términos reales contra la inflación cae en 5 puntos del PBI. Lo cual hace que el ajuste sea más difícil. 5 puntos en términos reales contra la inflación, quise decir, me equivoqué. Eso lo hace más difícil.
Ahora, caen 5 nada más, porque caen todos los ingresos fiscales menos las retenciones, porque devaluaste 122% y el impuesto país, porque metiste un impuestazo de impuesto país, impuestazo que sigue, porque Netflix no bajó al valor original, ni todos estos para un servicios. sector nada más, obvio, sí. Entonces, ahora, cuando vos mirás en dinámica, lo que creció, que son las retenciones, más el impuesto país, ese crecimiento se viene agotando hasta desaparecer en agosto. Ya viene perdiendo fuerza. Y en términos de crecimiento de lo que se recauda. Y el impuesto país va a desaparecer. Y las retenciones, si no devaluás, y el precio de lo que exportás, porque las proyecciones internacionales para los próximos 12 meses es que la soja, el maíz, el trigo, la carne y el girasol va a valer menos que este año. Entonces, cuando vos mirás esto, ¿vos qué pensás? Y a esto le agregás que la recaudación atado a nivel de actividad viene cayendo y el nivel de actividad no va a rebotar mucho, bueno, no vas a tener un boom de ingresos. Listo. Entonces, este año lograste el ajuste con caída de ingresos. ¿Cómo lo hiciste? El gasto primario contra la inflación cayó 30%. Ahora, tenés dos cosas, el primario y el de capital. Cuando vos, el corriente y el de capital. El corriente, cuando vos lo mirás, cae un poquito menos de 30, 27. Hay una sola cuenta que le gana a la inflación, que es la UH. Todas las demás caen. ¿A mí qué me preocupa? El gasto de capital, exagerando, pero no mintiendo mucho a la verdad, fue 0 este año. Cuando vos mirás las transferencias a provincias para vialidad, para agua, para alcantarillado, que esto está relacionado con la pobreza, con la medición no mediante ingresos, sino multidimensional de la pobreza. Cuando vos mirás las transferencias para los edificios de los colegios, cuando vos mirás las transferencias, Se lo cortó todo. cortó todo a 0. Ahora, entonces, lo voy a poner como una metáfora para que el público me entienda. Yo le diría a Javier, si me encontrara, escúchame, Javier, ya tenés 10 meses en el gobierno. ¿Me podés contar? Decime, ¿cuántos vinieron a sacarse los ojos para ensanchar la Panamericana o hacerle otro piso a la Panamericana? Porque la verdad, si a todos los que van por la Panamericana para el norte le decís que la ensanchan 2 carriles o que le hacen otro piso encima, pagan peaje como loco y contentos. O sea, es un negocio. ¿Quién vino a hacerle un techo a la General Paz y poner como en México, como en el DF, un techo a la General Paz? ¿Qué privado vino? Si no hace... ¿Puedo imaginar que te diría Milei? Milei te diría, este no es el momento para eso, Bueno, sino para hacer el ajuste. El año que viene que tengo elecciones, posiblemente se abra un poco más la economía. Yo le digo, Javier, a mí no me bolude, nos conocemos hace muchos años Claro. que somos chiquitos. Dijeron que iban a Porque él dijo que esto iba a llegar Bueno. rápido y además vos acá, esto hay que mencionarlo, vos estás nombrando obras que seguramente serían muy redituables de entrada. Por Estamos eso. dejando de lado obras que tal vez no son tan redituables, pero necesarias igual. Pero más entonces, chiquitas. ¿pero por qué nombro esta metáfora? Porque es una metáfora, en fin. Que podría ser un hecho tangible y real. Porque si nadie se acercó para ganar la Panamericana y la General Paz a cambio de peaje, imagínate todo el resto de las rutas. Y acá empieza el riesgo. ¿Qué pasa? Cuando inclusive a los liberales, en los próximos 1, 2, 3, 4 años, se le caigan y se le rompan los autos y tengan que pagar de su auto y de su, perdón, le arreglo de su auto de su bolsillo. Cuando a los pibes se le caigan los colegios en el techo, porque estoy hablando de transferencia de capital, o a los enfermos los pedazos de mampostería en la cabeza de los hospitales. Y acá viene el gran riesgo. Va a ser el público, así como que tampoco demandó ajuste el público cuando votó a Milei. Cuando votó a Milei no por una revolución de la libertad. Votó a Milei por hastío con respecto a todos los otros. políticos. Exacto. Pero ¿qué sucede? Cuando esto se sostenga
se corre el riesgo que la propia gente demande, invento, déjeme la licencia de la metáfora, 3, 4, 5, 6 puntos de PBI para que arreglen todas las rutas que no ni siquiera pintaron durante 3, 2 o 4 años. Para que arreglen los colegios, los hospitales que se están cayendo, que nadie ni siquiera los pintó por 2 o 3 o 4 años. ¿Y qué sucede? Va a venir un gobierno estatista, se corre el riesgo que venga un gobierno estatista, que Milei le sirvió la victoria en bandeja de plata, y no solo le sirvió la victoria en bandeja de plata, sino que le hizo el trabajo sucio, porque va a recibir el gasto público en 35% con room, con espacio, para subirlo de vuelta capaz, no los 7, 9. Y el robo empiece de vuelta. ¿Pero por qué es esto? Porque el ajuste del gasto público es para que se entienda, no tiene reformas estructurales atrás. Claro. Sobre todo institucionales del régimen político. Porque, a ver, acá tenemos 2.300 congresos deliberantes, que son 2.300 congresos municipales, que gastan y deciden gasto. Tenemos 24 congresos provinciales, de los cuales 14 son bicamerales. Tenemos 350 ministerios provinciales y tenemos lo que tenemos a nivel nacional. Toda esta estructura es la que gasta. Y de esto no se cambió absolutamente. Ahí no hubo motosierra. No hubo nada. Entonces, no te preocupes, te dije una reforma constitucional. Simplemente lo que se ha hecho es sacarle por un tiempo la clave de transferencia al sector público nacional para que no pueda transferir plata. Ahora, es muy interesante escucharte, porque uno te escucha, esto hay que decirlo, y uno diría, no, Giacomini viene de otro sector, no viene del liberalismo, no fue amigo de Milei. Porque hoy, ¿quién representa con bombos y platillos a lo que es la economía y la política liberal, etcétera? Javier Milei. Claro, y uno te escucha y dice, pará, acá hay otra mirada dentro del mismo sector o idea de pensamiento. Lo que pasa es que, a ver, esto es lo que hablábamos antes de entrar en cámara. Yo estuve varios años estudiando filosofía, ética, filosofía política. Y el análisis económico debe estar construido debajo de este paraguas ético, filosófico y filosófico-político. ¿Por qué? Porque la política económica y sus dos grandes familias, por un lado la política monetaria y por el otro lado la política fiscal, se ejecutan debajo de un determinado sistema político que tiene su filosofía y ética detrás y pone un esquema de incentivos a funcionar para que las cosas se hagan de una determinada manera. Entonces, si vos, bajo este sistema, pretendés ir en contra del esquema de incentivos del sistema, tu política solamente puede ser transitoria. Y va a tener en algún momento fecha de defunción, y el día que tenga fecha de defunción puede haber un overshooting, o sea, una sobrereacción de la política para el lado que siempre tuvo la política. Y esto es muy sencillo. Cuando vos mirás este régimen de gobierno que Milei defiende en el mundo, el occidente, vos le preguntás, che, Javier, ¿cuál es tu definición de occidente? Él dice, no, la puerta de entrada es Israel hasta Estados Unidos. Él en realidad está haciendo referencia a Estado-nación, más constitucionalismo, más democracia representativa, que no es la única forma, podría haber democracia directa, que el liberalismo moderno defiende la democracia directa, más voto secreto. El liberalismo moderno defiende el voto con nombre y apellido en forma directa. Porque la tecnología hoy lo permite. La tecnología hoy lo permite. Imagínate que se te vacían los 2.300 consejos deliberantes, se te vacían los 24. Exacto. Bueno, y aparte se resuelven mucho menos cosas, entonces es mucho más liberal. Pero dicho esto,
A ver, cuando vos mirás el contexto internacional, primero voy a los datos porque es fácil de comprender, y después voy a la filosofía que hay detrás de los datos, que es lo importante. Cuando vos mirás los datos de Estados Unidos, de los últimos 60 años, tuvo 5 años de equilibrio / superávit fiscal. Esos 5 años que se equivocó lo enmendó enseguida. Cuando vos mirás Japón, ya los países que te estoy nombrando, Gasto público cero. Cuando vos mirás Inglaterra, 2. Claro. Cuando vos mirás la Unión Europea desde que se fundó, 0, nunca, ni un solo año. Cuando vos mirás México y Brasil en Latinoamérica en el siglo XXI, nunca tampoco. Claro. Entonces vos decís, bueno, los datos ilustran que en este régimen de gobierno hay déficit fiscal siempre. Y vos decís, che, porque son todos unos degenerados fiscales, son todos hijos de puta, son todos despilfarradores, perdónenme el epíteto. No, es que el sistema político te lleva a eso. ¿Y por qué? Sencillo. Este sistema político, el liberalismo moderno, lo demuestra vía praxeología y los datos le dan la razón, demuestra que la esencia de este régimen de gobierno es el gasto público. Cuando vos mirás todos estos países, el gasto público pasó de 20 a 50. La esencia es el gasto público. ¿Por qué? Porque el político gastando hace cautivo al votante de su gasto, generándole un incentivo para que lo vote y entonces él permanecer en el poder. Ahora vos acá marcás varias fallas, o lo que considerás son varias fallas dentro del plan económico en desarrollo. ¿Las fallas están en el plan económico en sí o en el equipo? ¿O en ambas? Ahora te contesto. Déjame que termine y te redondea. Sí. Ya te expliqué por qué el gasto público es creciente en todos lados. Y cuando baja, la baja es transitoria, porque necesitan que venga alguien a hacer ese trabajo sucio, porque no da para más la situación para después empezar de vuelta. Y el déficit fiscal es la regla. ¿Por qué es la regla? Y déjame que explique y ahora voy a lo que me preguntaste. El déficit fiscal es la regla, porque el déficit fiscal, ¿qué te permite? Al político que gasta en el presente, disfrutar de las mieles del gasto, sin pagar los costos, porque lo financia con endeudamiento, trasladándole los costos a 2, 3 presidentes, 4, según el bono, la maturity del bono, para adelante. Ahora, ¿esto cómo se entiende? ¿Por qué no puede haber en forma permanente y sostenible superávit fiscal o equilibrio fiscal? Porque va contra la esencia de este sistema. ¿Por qué? ¿Qué es el superávit fiscal? El superávit fiscal es ahorro. Entonces, por ejemplo, si yo agarro un billete, acá tengo un billete de 50 pesos, ¿no? Si yo estos 50 pesos decido ahorrarlos, que es el superávit fiscal, es que yo estoy posponiendo consumo presente. O sea, esto que hoy podría utilizarlo para consumir, comérmelo, vestirme, lo que sea, digo no. Me privo de consumir en el presente porque ahorro para consumir más en el futuro. En el futuro de estos 50 que hoy ahorro van a ser 70, 80 y voy a poder consumir más en el futuro. Ahora, entre este ahorro de hoy y este consumo potencial futuro de esto, por lo cual tiene sentido ahorrar, necesita que haya propiedad privada. O sea, ¿qué quiero decir? Estos 50 tienen que seguir siendo míos. Si en el medio estos 50 dejan de ser míos, me lo gasto todo ahora. Claro. Bueno, un presidente, llámese Milei, Clinton, Trump o Bukele o el que sea, es un administrador de propiedad pública. O sea, algo que es de todos. O sea, que no es de nadie. Encima, asumen como dato. O sea, lo administra por un ratito. Quiere decir que se va y lo que ahorró deja de ser de él. No tiene sentido ahorrar. ¿Por qué? Porque si yo ahorro, se me cae el nivel de actividad, no me votan, porque si ahorro, bajo el gasto, ahorro, cae el nivel de actividad, hago un ajuste, votan a mi rival. Claro. Salgo eyectado del poder, gana mi rival político, entra al gobierno
y yo le dejé un fondo anticíclico. Bueno, pero Entonces, ahí cierro. Se lo gasta todo y cierro con mis colegas. Se lo gasta todo y él es reelecto. Y yo me quedo más tiempo fuera del poder. Ahora, vos me preguntás, che, Diego, pero todos tus colegas viven hablando de el superávit, tiene que haber superávit. Ponen nombre y apellido. Economistas de renombre, te los nombro. Melconian, Arriazu, Ferreres, más jóvenes amigos míos. Fausto, Espotorno, etcétera, etcétera. A ver, ¿cuál es el problema? Esto que yo acabo de explicar, que el público lo entiende muy fácil, porque está demostrado que es así y los datos ilustran que es así. A ver, en todo el mundo que está lleno de degenerados fiscales, te das cuenta que no. Bueno, nunca han puesto la macroeconomía debajo de la filosofía, la ética y la filosofía política. Nunca se pusieron a ver cómo un sistema político determina qué tipos de política ejecutar y qué tipo de política no ejecutar. Entonces, un programa cuyo pilar fundamental es el superávit fiscal eterno, porque tenéis así, vinimos a cambiar la economía para que sea siempre así, comete un error garrafal, porque el sistema político no te lo va a permitir. Claro. Ahora te lo permite porque le conviene que lo hagas, necesita que lo hagas. Claro. Entonces... Pero perdón, la sí. sociedad argentina también votó eso. Votó basta de degenerados fiscales, porque en déficit fiscal vivimos los últimos 30 años. Bueno, Salvo excepciones. sí, Bueno, ese plan que vos tenés o que vos propones, eso ya lo vivió la Argentina. bueno, pero la gente fue engañada. Javier ¿Por quién? Milei engañó a la gente. ¿Por qué? Y yo te cuento, la última vez que me encontré con Javier, me encontré en un canal de televisión en la calle Fitzroy, ¿no? No me podía sostener la mirada, porque todo esto que yo expliqué, Javier lo sabe. Lo que pasa, ¿Hace cuánto fue esto? antes del balotaje, Antes del balotaje. están de testigo todos los empleados que me dicen cómo arrugó el preci, así como lo escuchan. Si no, que vayan a Fitzroy y pregunten si estoy mintiendo. Lo agarré y le dije, deja de mentirle a la gente. Deja de mentirle a la gente, porque no solamente le mentís con lo que decís, sino que más grave, las mentiras más graves son las que ocultás y no decís. ¿Qué sucede? Yo, casi en arameo, en todos los idiomas posibles, le quise explicar que era esto que él expliqué antes, lo sabe. Lo que pasa que si lo sabe y lo lleva a la práctica, se tiene que quedar de este lado. Y se le rompe el mesianismo y todo lo delirio mesiánico que tiene. Porque se tiene que quedar de este lado. Aunque no puede ser presidente 8 años seguidos con superávit fiscal en este régimen de gobierno. Bueno. Y después dejársela a la hermana para que sea 8 años más la hermana. Porque si lo dejás... Porque si lo dejás, le gana los K. ¿Entendés que querían hacer pingüino, pingüina, pingüino, pingüina? Bueno, listo. El asunto es que yo le explicaba, es mentira que el ajuste lo va a pagar la casta. Y fíjense, yo le explicaba muy sencillo, Javier, dejá de mentir a la gente. Vos no podés cambiar el régimen de coparticipación federal. No lo cambió Duhalde, no lo cambió Néstor, no lo cambió Cristina, que eran de la provincia de Buenos Aires, Cristina, Duhalde, y la más perjudicada de la provincia de Buenos Aires, o sea, si a alguien le conviene cambiarlo, es la provincia de Buenos Aires, no lo pudieron cambiar ellos. ¿Lo vas a cambiar vos? No me agarra ahí, Javier. Digo, ¿por qué te explico? Es una ley especial. ¿Qué quiere decir esto? Que para ser aprobada tiene que ser aprobada con los 2/3 de los presentes. De los presentes. Esto que... perdón, 2/3 de los miembros. Entonces, si se te ausentan, está jodido. ¿Qué quiero decir? Si hay 18 provincias que ganan con el régimen de coparticipación y 6 que pierdan, es imposible cambiarla. Por eso no lo cambiaron los anteriores. Ahora yo digo, ¿por qué lo tenés que cambiar? Porque con este régimen de coparticipación es imposible que el ajuste lo pague la casta. ¿Por qué te explico, Javier? Si vos basás tu ajuste en cortarle las transferencias a los gobernadores se dan vuelta y le cortan la transferencia a los intendentes. Ahora, los gobernadores dicen, los intendentes le protestan a los gobernadores. Y el gobernador que le dice, no, es por culpa
del turno de Balcarce 50. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Se juntan los 24 gobernadores con los 2.300 intendentes. Y no importa qué partido político tienen, y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Necesitamos plata. Porque los gobernadores tienen la policía a cargo, los jueces a cargo, los secretarios de juzgado a cargo, los juzgados a cargo, la policía a cargo, los colegios, los maestros, los hospitales, los enfermeros y los médicos. Dice, muchacho, me deja de pasar la plata. Bueno, hacemos revalúos, extendemos la base imponible, subimos ingresos brutos, extendemos ingresos brutos. A la prueba me remito. Ayer reculó en chancletas el aliado del gobierno nacional, el Macri de Cava, que quería ponerle, esto está en carpeta hace mucho, pero esto le agregamos el revalúo de los terrenos, el revalúo de los departamentos. Sin moneda, doctor, de La Rioja. Bueno, ¿qué quiero decir? Con este régimen de coparticipación, la casta se da vuelta y la parte de ajuste que le tocaban a ellos se lo pasa instantáneamente al ciudadano y al sector privado de AP. El municipio va y ¿qué? Le inventa tasas. Tasa de salubridad, tasa a la nafta. Bueno, Se da vuelta y se lo cobra al ciudadano. exactamente. Entonces, y si a esto le agregas que encima Nación te sube, no estoy jugando si está bien mal o mal, te estoy describiendo, te sube la tarifa de todo, el ajuste, yo le decía a Javier, es mentira, el ajuste lo va a pagar toda la gente. Con este régimen político es imposible que lo pague la casta. Doctor, Creo que te contesté. Lo Bueno, hablábamos antes, pero tengo que hablarlo ahora de nuevo. Todos esos países o conglomerados de países que usted nombró tienen moneda sólida, no inflacionaria. El problema es que usted gasta en la Argentina una moneda que no la quiere nadie y se va a 230 de inflación. ¿Cómo hace con eso? Bueno, justamente eso es un gran problema. Porque, y esto tampoco lo entienden mis colegas. A ver, y voy acá, cuando digo mis colegas, voy a meter a Javier. Porque parece que desde que el presidente se golpeó la cabeza y cada día sabe menos economía. Claro, es lógico, porque ya no es economista, es político rancio. Es político rancio. Vive mintiendo y vive cometiendo errores económicos gravísimos. El otro día dijo que él va a abrir el cepo cuando hizo una cuenta que dijo, bueno, la inflación del INDEC, que no es inflación, es la estimación de inflación del INDEC, es 4%. Tiene un 2% que es nuestro, que es el Cronipec, o sea, lo genera él, me gusta que lo admita. También te muestra que si él mueve ese numerito, le da flexibilidad para mover la regla de cuándo abrir el cepo. Eso, y también te muestra que no vamos a salir más del cepo, porque dijo que hay que esperar al cero. Bueno, tiene 2% de inflación del Cronipec. Tiene 0.5% de inflación del mundo importada. Eso te da 7 anual, el mundo tiene menos. O sea, Javiercito, no es 0.5, es 0.25, es la mitad, pero bueno, no importa. Entonces queda 1,5. Cuando ese 1,5 se haga 0, abro el cepo. A ver, la inflación es consecuencia del cepo, no es causa del cepo, y es consecuencia porque no es causa. La causa es la escasez de dólares. Entonces, si la inflación es consecuencia del cepo y no causa, es un grave error intelectual decir, voy a abrir el cepo cuando la inflación sea 3, 4, 10 o 25. Es lo mismo que decir, voy a abrir el cepo cuando Platense gane el Mundial de Clubes. La final al Real Madrid. Es más o menos parecido. Tiene el mismo rigor intelectual. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué él hace esta cuentita? Porque dice, cuando se haga 0, y acá viene un error más grave. Mi especialidad es moneda, teoría monetaria. Sí. Cuando se haga 0, quiere decir que desaparece el money overhang. Desaparece el sobrante de dinero. Y acá lo ato con lo que vos mencionabas. ¿Qué es el sobrante de dinero? Es que la oferta monetaria sea más grande que la demanda de dinero. Entonces, para que desaparezca el sobrante de dinero, la oferta tiene que ser igual a la demanda de dinero. O sea, él está
diciendo, voy a abrir el cepo, escuchen esto, cuando yo, el Mesías, haga un socialismo monetario eficiente y haga coincidir oferta y demanda de dinero. Vamos a lo técnico, les advierto, esto es imposible de lograrlo. Así que miren el error intelectual que comete Milei. ¿Por qué es imposible? Porque en el mundo de la cantidad total de dinero, o sea, la oferta monetaria, en el mundo de cada 100 dólares, 10, 12 son base monetaria y 90, 88 es dinero bancario. ¿Ok? En Argentina es, pongámosle, 35, 65. El Banco Central solamente controla al centavo los 35 de base monetaria, pero los 65 no lo controla, solamente influye sobre ellos. O sea, puede hacer que crezcan más fuerte o más despacio, pero están fuera de control. Claro. Con lo cual, ni Javier Milei, ni ningún banco central puede controlar al centavo la oferta. Con lo cual, controlar el money overhang ya estamos en un problema. Vamos a la otra mitad del asunto. Demanda de dinero. Escuela austríaca. Miren cómo se golpeó la cabeza. Sí. La escuela austríaca, desde Mises, Hayek, Rothbard, pasando por Jesús Huerta de Soto o Hans Hermann Hoppe hoy en día, ambos vivos, te explican muy bien que la demanda de dinero surge del individuo, porque somos nosotros demandando dinero. Y la demanda de dinero surge de evaluaciones subjetivas. O sea, a partir de nuestros gustos, nuestras preferencias y necesidades, que son permanentemente cambiantes. Entonces, ¿qué te explica la escuela austríaca? Que el Banco Central nunca puede controlar la oferta, como expliqué, pero nunca puede conocer la demanda. Entonces, si no controla la oferta y no puede conocer la demanda, no puede hacerlas machear nunca. Y si las machea una vez, es de casualidad por un tiempito cortito y sigue estando fuera de control de él. Claro. Con lo cual, hablar de sobrante de dinero o money overhang para abrir el cepo, desde la escuela austríaca es para 2 en la prueba de examen que sacó Milei y lo mandamos a recursar. Ahora, no termina esto. Me olvido de todo esto que acabo de explicar por un segundo. Sí. Vamos a la demanda de dinero. La demanda de dinero tiene 2 partes. Demanda de dinero por motivo de transacción, que es cuántos pesos demandamos. Hay que conseguir 9.50. Sí. ¿Cuántos pesos demandamos para comerciar, para producir, para invertir? Por un lado. Esa es la demanda de dinero por motivo de transacción. La mitad. Esto es para que se entienda la explicación. No quiere decir que sea la mitad estrictamente. Bueno, Javier Milei en Neura, con Fantino, dijo, ahora sabes qué vas a ver, Fanti, que la economía va a salir fuerte, fuerte, rápido en B. O sea, él estaba estimando un gran aumento de la demanda de dinero por motivo de transacción. Mirá cómo le pifió. Claro. Si él quería manejar la oferta para hacerla coincidir con una demanda que volaba, ya la hubiera pifiado y hubiera tenido más sobrante dinero e inflación. Y tampoco ocurría en el corto plazo. No, justamente estoy haciendo hincapié en que no ocurrió y que le habría pifiado. Y no va a ocurrir. Y no va a tampoco, ocurrir. a Así eso que voy. imagínense los errores que comete Milei cuando no solamente habla de teoría monetaria, que repite cosas que conozco de memoria porque las daba conmigo de ayudante de cátedra en el 2005 en la UBA, ¿ok? Y la otra mitad, y acá vengo a contestarte, es lo que nos hace diferente a todos. Es la demanda de dinero por motivo ahorro. Los argentinos no ahorramos en pesos. El europeo ahorra en euros, el americano ahorra en dólares, el brasileño en reales, el chileno en peso chileno. Entonces, si emiten de más, el tipo se lo demanda como ahorro, con lo Claro. cual no se produce caída de la demanda de dinero, no se produce gran desequilibrio monetario. Ahora, cada vez que cada uno de nosotros ahorramos en dólares, ¿qué queremos? Estamos saliendo del peso para ir al dólar. Es
exceso de demanda en el mercado cambiario que hace subir primero el tipo de cambio que salta y después ese exceso de oferta porque cae la demanda en el mercado de pesos, con lo cual después se aceleran primero los precios mayoristas, que son más sensibles al tipo de cambio, y después los minoristas. A ver, y esto no va a cambiar. Mi bisabuelo no ahorraba en pesos, mi abuelo no ahorraba en pesos, mi papá no ahorraba en pesos, mis hijas, que ganan poca plata, me dicen, papá, me compré $50. Claro. Ahorro en dólares. Porque y tiene peso para 21 años, transacción. ¿no? El peso para transacción. Bueno, entonces, ¿pero qué sucede? Claro. Que cada vez que la gente ahorra, cae la demanda de dinero y hace que en el mediano y largo plazo sea imposible hacer coincidir oferta y demanda. Con lo cual siempre vas a tener recursivos y sistemáticos cada tanto problemas de tipo de cambio y problemas de inflación. Por eso el Javier Milei que yo conocí, inteligentemente, consistentemente y alineado éticamente con la escuela austríaca, quería dolarizar. Ahora nos encontramos con un payaso que sale a defender el peso. Y lo digo con todas las palabras, lo repito, un payaso ahora es el peso, que sale a defender el peso fuerte. Pero, ¿por qué digo El payaso? Banco Central es un héroe, que lo iba a cerrar. ¿Por qué digo que es un payaso? ¿Verdad? Porque El Caputo que dijo que vamos a vender dólares para pagar. Porque ni el más populista en Argentina se atreve a hablar que va a construir el peso fuerte. O sea, no es populismo, es mesianismo, es yo voy a lograr milagros. ¿Se entiende? Porque el peso fuerte no puede ser nunca fuerte porque el argentino no va a querer nunca el peso. Ahora, esto es interesante, porque vos decís, che, ¿por qué el dólar baja? A ver, ¿por qué baja? Está vendiendo como loco. Porque, primero, el gobierno hace socialismo monetario, quema reservas en una parte. Las reservas tocaron 30, están en 27 porque se perdieron 3.000 para, en parte, comprar bonos y vender contado con liqui para que baje la brecha producto del descenso del contado con liqui. Después, esto es muy importante entender. Lo dijo Caputo y es el plan más estatista de la historia. En el gobierno pseudo-liberal, que en realidad es el más estatista. ¿Por qué? Porque si yo hago desahorrar al sector privado para pagar impuestos, es el sector privado que desahorra fruto del esfuerzo de meses y años del pasado para pagar impuestos al Estado y para pagar gasto corriente. Claro. Ahora, a la persona, y entonces y por eso bajan el tipo de cambio, de 1.500 a 1.400, de 1.400 a 1.300, a 1.200, 1.250. Ahora, si el tipo de cambio va bajando y el plan es que siga bajando, ¿vos qué vas a tener? Que quemar más o menos dólares los próximos meses. Más. Para sostener tu nivel de gasto vas a tener que quemar cada vez más dólares. O sea, cada vez vas a tener que financiar más al Estado del sector privado quemando ahorro tuyo del pasado. A la gente, ¿le gusta dilapidar ahorro, dilapidar esfuerzo pasado? No. Claro que no. Claro que no. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Cuando ve que el dólar cae, la gente dice, yo no quiero gastar más dólares al pedo, perdónenme la expresión. Voy a reducir mi consumo cada vez más para al menos quemar la misma cantidad. O sea, el plan de hacer desahorrar al sector privado y que baje el tipo de cambio para lograr la convergencia milagrosa del paralelo al dólar socialista que el presidente pone a dedo, tiene dentro de sí mismo la recesión permanente. Me gustó el concepto de dólar socialista. ¿Se entiende? Ahora, lo grave de todo esto no termina. Yo había explicado que el ahorro presente es consumo futuro. Es mayor consumo futuro, porque si no, no ahorro. Ahora, si yo ahorro 50 para dentro de 1 o 2 años poder gastar 70 en términos reales, la producción tiene que aumentar. Esto que ahorro en el mientras tanto, entre que yo lo ahorré y lo voy a consumir en el futuro, tiene que ir hacia la inversión productiva privada para financiar acumulación de capital, que permita acumulación de capital, ampliación de fronteras de posibilidades de producción, contratación de nuevo empleo, por lo tanto mayor producción que se machee en ese futuro con mayor consumo futuro.
Conclusión, si yo te hago desahorrar, todo esto que acabo de explicar no va a pasar. Claro. Entonces, el desahorro del gobierno estatista de Milei para que los privados financien al sector público, para que paguen impuestos con dólares, lo que tiene implícito es menor inversión, menor consumo futuro, menor producción futura, menor empleo futuro. Y te dicen, no, pero esto va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Porque tenés ganas vos. No, porque los argentinos van a escupir dólares, escuchen, en la cuantía que yo quiero, en el momento que yo quiero, y con él. Pero pará, digo, pero escúchame, Milei, no hacemos nada con eso, con que lo escupan y lo pongan en una cuenta. Un blanqueo no es exitoso por cuánto se blanqueó. Solamente lo puede medir como éxito el que quiere utilizar eso de base imponible. Pero para el crecimiento eso no cuenta. No. Es cuánto de eso va rápidamente a la inversión productiva para producir más. Ahí hay que medir el éxito. Y cuando vos hablas con el sector privado, te dicen, escúchame, tengo capacidad instalada al 50%. Suspendo personal. Hecho personal. Si produzco, no vendo. Tengo cosas en el estante que no vendo. ¿Para qué carajo voy a invertir? Aumentan todos los costos. Entonces. Encima, cuando todo esto lo ato con lo que expliqué antes del programa económico, este programa es dinámicamente insustentable. ¿Qué quiere decir que un programa económico es dinámicamente insustentable? Es que los costos implícitos en el programa nunca terminan de aparecer, o sea, siguen manifestándose, y los supuestos beneficios potenciales que iban a aparecer nunca terminan de emerger. Con lo cual llega un momento que el sistema político, la ciudadanía, la macroeconomía o el propio gobierno dice, che, esto no da para más. Y tiene que ser cambiado por otro. Tengo una consulta política, contrafáctica. Sí. Toma un poco de agua. Si hubiera ganado Massa, para vos, ¿hoy estaríamos mejor o peor? No lo sé. A ver, yo siempre, hasta el 10 de diciembre del 2023, estaba en todos lados, yo decía que Massa era el peor ministro de Economía de la historia de Argentina. Nunca me imaginé que iba a venir alguien que se iba a animar a financiar al Estado haciendo deshonrar al sector privado. Para mí, esto que yo lo denuncio en enero, febrero, a principios de febrero en la tele, el plan es hacer deshonrar al sector privado para financiar al Estado, que pasaron 2 o 3 meses y después lo convalidan tanto el presidente Javier Milei como el Toto Caputo. Es aberrante. O sea, vos, como liberal, estás diciendo que esto es peor que lo que fue la gestión de Sergio Massa. No, yo estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que nunca me imaginé que alguien se iba a animar a tanto. Algo tan contrario al liberalismo. Porque, perdóname, ¿no? El liberalismo es el individuo. El individuo es el individuo. Que me bajes el gasto público 6 puntos porcentuales del PBI, comparándolo contra que a los individuos les hagas escupir el resultado del ahorro, de esfuerzo, de meses y años para pagar impuestos, déjame de joder. Sí, déjame de joder, es mucho menos liberal esto que cualquier otra cosa. Pesa mucho más que haga deshonrar al privado, al individuo, el fruto de esfuerzo de años para pagar impuestos, que me bajes el gasto público 5 puntos del PBI. Claro. Ese tweet fue tremendo. Pero 2 preguntas tengo yo. Primero, el presupuesto dice que inflación va a 1.4 mensual, va convergiendo todas las variantes. ¿Cómo lo ves? Bueno. Ya, perdón, ayer aumentaron 900.000 millones de pesos el presupuesto. Pasemos. Increíble, todavía está tibio. Cuando yo vuelvo de mi posgrado en Inglaterra, en la Universidad de Essex, me incorpora como jefe del sector fiscal al estudio Broda, en la última parte de los 90. ¿No? Y siempre lo cuento, lo digo, ahí me enseña el oficio, porque yo digo que la consultoría es el oficio, me enseña el oficio mi jefe Luis Seco, en aquel momento. Bueno, entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hace 25 años que miro presupuesto. Me acuerdo que el primer presupuesto que analicé al detalle fue buenísimo. Fue el de Roque Fernández del 99 que le dejaba la Alianza. Y era un presupuesto hermoso, claro, porque no iba a gobernar él. Porque se iba.
Bueno, el asunto es que quiero decir que hace 25 años miro presupuestos. Todos los presupuestos son un dibujo. Todos, absolutamente todos. Ahora bien, las inconsistencias que vi en este presupuesto, pocas veces vi mamarrachos intelectuales tan grandes como lo del proyecto 100% presupuesto. incrementa la recaudación Pará, positiva. empecemos con los milagros. Mesianismo, Claro. la fuerza del cielo, están presentes en el presupuesto. A ver, ¿por qué? Les cuento. Yo les dije que del 2012 al 2014, al 2024, perdón, la tasa de crecimiento Casi nula, sí. No. es menos 0,1 promedio anual. O sea, hace 14 años que se achica el PBI un poquito, un pendejésimo todos los años. Bueno, con Javier Milei, la fuerza del cielo hacen 2025 5, 2026 5, se pusieron más generosas en el 2027 5.5. ¿Por qué? Porque 5.6 era mucho y 5.4 era poco, qué sé yo. ¿No? Chanza, chiste. Un chiste de brodas ese. Bueno, el asunto es que esto que tiene implícito, que en los próximos 3 años de Milei, el PBI per cápita, que cayó 18.2% en estos 13, 14 años, recupera el 70% de lo perdido gracias a Milei en 3 años. ¿Por qué? Porque crece 12.6% el PBI per cápita en los próximos 3 años. Ya decís. Macabeo, la fuerza del cielo. Sí, listo. Ahora, primera inconsistencia. Si tenés esos enormes números de crecimiento y le apuntás a la inversión privada, miren la planilla, la inversión crece solamente entre 9 y 10% todos los años. A ver, con esos números de crecimiento tenés que tener inversión creciendo al 25%. Grave error. Segundo, con los 3 años tiene superávit comercial de entre 20.000 y 16.000 millones. Escúchame, Toto. Con esos números de crecimiento le tenés que prender una vela si no tenés déficit comercial. Más aún, en el 25 tenés mal clima, la cosecha no va a ser un boom y tenés precios internacionales para abajo. Así que, ¿qué me estás hablando, Toto? Claro. O sea, hay inconsistencia entre crecimiento de inversión, saldo comercial. No termina ahí. ¿Saben qué asume el tipo de cambio? Pero no por un ratito, por 36 meses. O sea, todo 2025, todo 2026, todo 2027. ¿Están sentados? Asume que a lo largo de los 36 meses, todo el tiempo, el dólar se mueve igual que la inflación doméstica. Tiqui, 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 tiqui. Asumiendo 1.4 promedio mensual el año que viene, 0.9 promedio mensual en el 2026 y 0.6 en el 2027. Didi, badidi, boom. Pero, más que milagro, parece ciencia ficción. Pero la ciencia ficción no la dije todavía. El tipo de cambio nominal se mueve exactamente igual que la inflación a lo largo de los 36 meses. Por lo cual, el tipo de cambio real queda clavado constante en los 36 meses al valor que tiene el 31 de diciembre del 2024. A ver, mi ley liberal, ni Lenin ni Leontiev se anima tanto. ¿Por qué? Porque si vos me decís fijo el tipo de cambio nominal, si tenés reservas con qué fijarlo, bueno, es tu voluntad política, te creo. Pero acá, el tipo de cambio real no lo podés fijar porque es resultado del juego de la oferta y demanda de dólares que no tenés ni idea de la que puede ser. Ahora, no termina el dibujo. En este ejercicio, Argentina en esos 36 meses gana competitividad. Cáguense de risa, ¿eh? Con eso... Gracias a la inflación de Estados Unidos. Porque como la inflación de Argentina se mueve igual que el tipo de cambio nominal de Argentina, como Estados Unidos va a tener entre 2 y 3% de inflación, ellos dicen, los próximos 3 años vamos a ganar competitividad gracias a la política monetaria de Estados Unidos. Cuando vos, y acá nombré 3 cosas, porque ¿querés que nombre más? La cuarta. Aumenta el 100% la Ahí recaudación va. impositiva. Si yo digo que el tipo de cambio queda clavado. Sí. Vení de un año que devaluaste
one shot al principio 122% y después el crawling peg. Dicen que van a bajar el crawling peg después a 1 en algún momento. Con el tipo de cambio clavado, con una mala cosecha y con los precios internacionales a la baja, las retenciones por exportaciones van a subir 104%. Una locura. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que hacen la kirchnerista al revés. Y acá vos ves que, en este ejemplo, espejito rebotín, son lo mismo de los dos lados. ¿Por qué? ¿Pero qué tiene implicado esto? Que si vos pones una regla, que la regla es, vamos a tener equilibrio fiscal a toda costa, quiere decir que en los 3 años, la cuenta dominante del gasto público son los intereses de deuda. O sea, dado un determinado nivel de recaudación que vos los estás sobreestimando, los intereses de deuda determinan cuánto gastás en seguridad, cuánto gastás en defensa, cuánto gastás en universidades, cuánto transferís a provincia, etc. Entonces, ¿qué sucede? Si dibujás las retenciones para arriba, en realidad vas a tener menos ingresos. Como tenés menos ingresos, pero el superávit primario para los intereses, tenés que ajustar el gasto público. Entonces, ¿qué sucede? En el presupuesto está implícito el ajuste permanente. En un escenario, pero Heidi, benévolo, tiene que haber un ajuste un poquito mayor al equivalente al veto de la movilidad jubilatoria, que este año fue es 0,5 de PBI, el año que viene 0,6, 0,7. Bueno, en un escenario benévolo, dado la sobreestimación de recursos, tiene que haber un ajuste de vuelta de 0,6, 0,7. Ahora, ¿sabes dónde? ¿Quién tiene? Habló de gasto fijo y gasto flexible. ¿Cuál es la cuenta de gasto que dentro del gasto flexible, que es la que dijo el presidente que va a tocar, tiene todas las rifas? Porque se rifa un ajuste el próximo año. Tiene las rifas del ajuste, tarifas. Entonces, Otra vez, la mano en el bolsillo. Claro. luz, gas, electricidad le tienen que ganar aproximadamente por 20-25 puntos a la inflación. Con lo cual, los costos de producción del sector real de la economía van a aumentar. Si aumentan los costos de producción y me dejas el tipo de cambio clavado como querés, me lo dejás, que les cuento. Si se da todo a final del 2025, en términos de convertibilidad es 1,17. Pero en la convertibilidad tenías un estado de 23, 24% de PBI. Claro. Ahora Dólar lo bajaste a cero 35. inflación. ¿Sabes qué demuestra esto? Que hicieron el presupuesto en 10 minutos y sin equipo detrás. Doctor, escúcheme, me están diciendo que redondee. Le toca hacer la última pregunta. Con la varita mágica lo convierto en ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos, Deuda Externa, Interna, Comercio Exterior. 3, 4, 5 medidas que usted tomaría. Bueno, te contesto, y consistentemente. Cuando hablábamos con Javier hace ya muchos años, él quería que yo fuera, se van a reír, lo pinta de cuerpo entero, van a ver que es verdad, que yo fuera ministro de Economía y presidente del Banco Central al mismo tiempo. Porque decía, si somos las dos cosas, hay coordinación entre lo fiscal y monetaria perfecta. El cargo que no quieras, ponemos a otro, me decía. A las pruebas me remito. Puso a 2 socios de una consultora, uno de ministro de Economía y otro de presidente del Banco Central, Toto y Bausili. Nada muy diferente a lo que iba a pasar con el PRO, que querían poner a Melconian en uno y a Santangelo en el otro. Atenti. Ex-brothers. Entonces, ¿por qué te digo esto? No Y te me cuento. diga más por qué. ¿Es usted el ministro? No, me negué a hacerlo. Y dije, no me interesa, yo no quiero, no voy a hacer porque yo creo que dado este andamiaje político e institucional, no se puede hacer una política ni fiscal ni monetaria alineada con la ética de la libertad que no sea transitoria y que no dure poquito. Claro. Te dije, una reforma constitucional, sino la del 94. Es inviable la Argentina. Inviable. Es inviable. Inviable totalmente. Totalmente. Entonces, Fuerte, ¿eh? Inviable, a ese nivel. Pero Paula Bertol me dice, no le aprueban una ley, le van a aprobar una reforma constitucional. No diga cansada. te tiro un dato. Tiene que ir a hacer. La ley pero la Constitución, aparte, es letra muerta. ¿En qué sentido? Y doy un ejemplo para que me lo entienda la gente. La Constitución pone como fecha límite la del 94 que la coparticipación sí o sí tiene que ser reformulada antes del 31 de diciembre del 97.
La Constitución de Alberdi del 53, la Constitución de la Reforma del 60, cuando se reincorpora la provincia de Buenos Aires, la Constitución del 94, para todas. El Bonex era inconstitucional. El corralito era inconstitucional. El corralón era inconstitucional. La especificación asimétrica era inconstitucional. Y el cepo es inconstitucional. Tiene fallo de inconstitucionalidad en primera instancia, en segunda instancia, y duerme el sueño eterno en la Corte Suprema. Porque la Corte Suprema, que está hecha, y acá vuelvo a la filosofía política, para preservar al individuo del avance del Estado sobre su propiedad privada y su libertad, siempre es cómplice del poder político y siempre falla por cuestión de emergencia para que avance más sobre la libertad y la propiedad privada. Vos fijate las esto. circunstancias, a la época. ¿Qué economista mainstream? Ponele, nombré varios. Hagan memoria de todos los que nombré. ¿Qué economista mainstream de estos que nombré te dice el cepo hay que levantarlo ya sin dudar hoy? No. Ninguno te dice. Ninguno te lo dice. ¿Por qué? Porque son todos socios de los políticos. ¿Qué es el cepo? Que el político se asocie con un economista en el Banco Central, en el Ministerio de Economía, para que en forma monopólica manejen los dólares de la economía y se lo den a quien ellos quieran, al precio que ellos quieran. Y volvemos a lo ético y a lo filosófico. Claro. Está por arriba de todo. Hasta que los economistas no estudien eso, le van a pifiar y van a ser siempre cómplices. Tanto habría para hablar. Podemos hablar de doblamiento del tipo cambio, que dice caballo transitorio. Había tanto para hablar. Felipe creo que no va a permitir. No, Felipe. No, dice. Da para otro día, pero 25 temas muy interesantes. Excelente exposición, Sí. pero estamos repasados de tiempo. Así que terminamos acá. Doctor, Un placer. excelente exposición. El placer fue nuestro. ¿Qué les pareció? Excelente. La verdad, súper interesante la charla. Muchas Así que gracias. muchas gracias. Vamos a retomar. El miércoles que viene es a las 11. Nos Muchas esperamos. gracias. Nos vemos. Un placer para mí estar acá con ustedes. Gracias por venir.